Dios le bendiga, Dios le guarde en este día, esta tarde, esta noche, mañana, dependiendo cuando está viendo este video. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Hoy vamos a traer una pequeña prédica, exhortación o estudio. Va a ser la lección número, creo que es la 5, no me acuerdo. Sí, yo creo que es la 5 del expositor que van a dar mañana a la escuela dominical. Voy a tratar de darla, aun siquiera es las primeras mitad, porque tienen que ver con el carácter del cristiano. La semana pasada hice que el carácter cristiano incluye morir con Cristo. Hoy vamos a tocar el tema, el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Pronto comenzaremos con el estudio. Y jamás lo has podido encontrar, porque muchos de ellos confiaste, pero todos te han pagado un mal. Mas Jesús es amigo confiable, que jamás te podría fallar. Él comprende que estás angustiado y de tus problemas te quiere librar. Bienvenido una vez más. Una vez más, este es tu servidor en Cristo, Delvin Cruz, tu hermano Delvin Cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, te adoramos y glorificamos tu nombre. Mi Dios, en tus manos te encomendamos para que sea tú dirigiendo, Señor, esta prédica, este estudio, para que todo el que oiga este mensaje, Señor, este estudio, pueda ser edificado, Señor. Que tú a mí me dé palabras, Señor, para que yo pueda compartir con mis hermanos y que cada oyente que tú traiga a oír este mensaje sea edificado por el poder de tu palabra y el nombre del Hijo de tuyo, Jesús. Amén. Una vez más, mi amado hermano, le repito, el tema de hoy es: el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Es decir, que el carácter ideal, porque el carácter ideal es el carácter de Cristo, el carácter que Él nos mostró cuando Él anduvo en la tierra. El carácter ideal se manifiesta, se reflexiona, se enseña, sale, se muestra en servir por amor. Porque hay muchos que sirven y hacen obras porque quieren ser salvos. Pero el que tiene el carácter ideal, se manifiesta ese carácter a través del servir, porque sirve por amor a las almas, sirve porque Dios le amó primero a él, porque tiene una seguridad de su identidad en Cristo, porque sabe que Cristo lo amó primero y sabe que que Dios mostró su amor a través de mandando a su Hijo a la cruz del Calvario. Y como sabe que Dios te ama, cree que Dios te ama y ya no tiene que ser convencido y amas a Dios otra vez y andas en amor, anda en luz como Él está en la luz, porque el que anda en luz está andando en Cristo Jesús, y el que está en Cristo Jesús, el que está en el Padre, tiene amor para el prójimo, tiene amor para los santos, y el carácter de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, de ese individuo se manifiesta cuando servimos por amor. Este estudio nos da un pensamiento central que me gusta y lo voy a leer. El pensamiento central nos dice: la vida cristiana no es una profesión vacía,
está concebida para llevar frutos en amor, servicio a los santos. Me gusta este pensamiento central del expositor que los escritores de este libro tomaron, porque dice que el cristiano, esta profesión, este estilo de vida, no es vacío. No es que yo me voy a llamar cristiano y ahí quedó todo, sino que es concebida, es cumplido cuando nosotros servimos. Discúlpenme, cuando nosotros servimos a los santos, a los que están en necesidad. Porque si vamos a hablar del carácter ideal, que se manifiesta en servir por amor, tenemos que ver el supremo ejemplo de Jesús, de Dios que tomó forma de hombre, vino a esta tierra, Jesús siendo la misma sustancia, el mismo resplandor del Padre, Jesús siendo la imagen del Dios invisible, Jesús siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino a servir. Él no vino para que le sirvieran. El carácter de él se manifestó a través del servicio y él lo hizo por amor. Nosotros como creyentes tenemos que manifestar el servicio por amor, el servicio a los hermanos, la necesidad que vemos en nuestros prójimos, en nuestros familiares. Pero primero es la familia espiritual, la familia de la casa. Tenemos que servir a los santos. La base bíblica de hoy se encuentra en Romanos capítulo 12, del 1 al 13. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes de yo entrar en ese versículo, antes de yo poder explicar ese versículo, tengo que ir un poquito atrás, porque como dije la semana pasada en el estudio prédica pasado de el carácter del cristiano incluye muriendo con Cristo, que también fue en el libro de Romanos capítulo 6. El libro de Romanos es una carta que Pablo escribió a la iglesia de los romanos. Tenemos que ver qué le estaba diciendo antes, porque dice, él comienza el capítulo 12 con: así que, hermanos, os ruego. Así que eso significa algo que le estaba hablando, algo que le estaba diciendo. Por eso esto tengo que hacer. Vámonos para el capítulo, no lo vamos a leer completo, pero vamos para el capítulo 11, el capítulo 10 y el capítulo 11, 9, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar en la iglesia de los romanos acerca del pueblo de Israel, acerca del llamamiento que Dios tuvo con Israel, acerca que por la incredulidad de Israel fue rechazado y le dio la entrada al pueblo de los gentiles, a nosotros. Habla como Israel eran las ramas original del oliver, que Jesús es la raíz. Y habla como los gentiles, nosotros la iglesia ahora fuimos injertados al árbol de los olivos como ramas, pero él dice que nosotros éramos olivos silvestres porque no le pertenecíamos a él. Pero él hablaba que eso no se ha acabado, porque Dios ha prometido restaurar a Israel, que Dios ha prometido salvar a Israel, y cuando llegue el cumplimiento de los gentiles, Dios salvará al remanente de Israel que él prometió hacer. Y él está hablando de esas cosas grandes, bien lindas. Le dice a los gentiles: por tanto, no te jactes tanto y no maltrate al pueblo judío.
Porque si ustedes siendo olives silvestres fueron injertados a una raíz santa y ellos fueron quitados, Dios puede lo mismo también ponerlos para atrás. Y así como Él nos perdonó a las ramas originales, el pueblo de Israel, que las sacó y nos injertó, así también Él puede arrancarnos nosotros. Suele estar diciendo eso. Y voy a leer Romanos capítulo 11, pero nada más voy a leer el versículo 33 al 36. Dice, oh, profundidades, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él termina el capítulo 2:11, esta parte de la carta, esta parte que le está hablando del pueblo de Israel, su elección, la restauración de ella de nuevo. Él termina diciendo la grandeza de Dios. Oh, qué grandes son las cosas de Dios, como Él hace sus cosas para hacer su plan profundo. Pero Él dice que por Él, para Él, son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Como Él dice eso, por eso Él dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos y santos en sacrificio santo y vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto vacional. Básicamente aquí está diciendo, hermanos, ya que Dios a nosotros, a la iglesia, los gentiles, éramos olives silvestres y Dios nos injertó en el olivo, en la raíz santa, ya que Él hizo todo esto, ya que todas las cosas son de Él, ya que todas las cosas fueron hechas por Él y ya que todas las cosas son para Él, nosotros no tenemos ninguna otra lógica que presentar vuestros cuerpos vivos y sacrificios ante Él. Esto nos trae al Antiguo Testamento antes de Cristo, cuando había sacrificio. El pueblo tenía que hacer muchos de sacrificios. El día entero habían sacrificios, diferentes tipos de sacrificios ante Dios. Tenían que quemar incenso, tenían que hacer tantas cosas para que llegase a la presencia de Dios. Él dice, ya que Dios hizo todo esto, lo lógico para nosotros es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, presentar vuestra vida agradable a Dios en santidad, alabándole, adorándole, viendo a la iglesia, leyendo su palabra, hablándole al vecino. Presentad vuestros cuerpos santos, vuestros cuerpos vivos, santos y agradables ante Dios, que es vuestro razonamiento, vuestro culto, es la lógica, que nosotros, después de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros presentemos vuestros cuerpos vivos. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. El primer servicio que nosotros damos como creyentes es vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Le servimos a Dios por amor. Servimos a la obra de Dios por amor, no por ganancia deshonesta, no por puestos, no para que me conozcan, no para que me vean, no para que sepan que yo canto, no para que sepan que yo predico, no para que sepan que yo estudio, leo la palabra, sé muchas palabras. No, es en servicio,
santo, agradable ante Dios. Esa es la primera parte de este capítulo. Alabado Dios. Ahora vamos por el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, santa y agradable. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no nos conforméis al sistema de este mundo. Este siglo puede decir esta edad, este tiempo que vivimos. Para Pablo era el tiempo que ellos estaban viviendo. Para nosotros es esta época ahora. No nos conforméis a la institución de este gobierno. No nos conforméis a la institución de tu trabajo, al sistema mundial del mundo. No nos conforméis al sistema del mundo un poquito más correcto. Porque acordémonos lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen de Dios, sino del mundo. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. No podemos conformarnos a la vida del hombre de Adán. Tenemos que nosotros pensar en algo mejor. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no, vamos a transformar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra, aleluya, moralidad, nuestras creencias. Renovarlo, cambiando la manera que pensamos. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es amarrar todo lo que esté suelto. Sacar todo lo que está suelto de nuestra mente, todo lo que no está ajustado a Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cambiar la manera que pensamos. Normalmente el hombre anterior hace favores para que le hagan favores. Le hace favor el que le puede pagar para atrás. Ayuda para que lo reconozcan, para que le den méritos, para que le den pompa, para que le den la mano y le aplaudan. Nosotros tenemos que transformarnos por medio de la manera que nosotros pensamos, dejar que el Espíritu Santo dirija nuestro pensamiento, cambie nuestro pensamiento, que nos ponga la mente de Cristo, como dice Pablo en Primera de Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que comenzar a pensar como Cristo. Cristo vino a servir, no para ser servido. Cristo en el último día, antes de ser arrestado, antes de su crucifixión, él soñando una señal de humillación, se humilló y le lavó los pies de todos los discípulos. Y va donde Pedro y le dice: Pedro, te tengo que lavar los pies. Y Pedro dice: a mí jamás me lavarás los pies. Jesús le dice: si no te puedo lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Lávame lo que quiera. Porque Jesús vino a servir. Y él dice cuando termina: si ustedes me llaman maestro y Señor, y están bien porque lo soy, pues si yo, siendo tu maestro y tu Señor, he hecho esto, es para que ustedes lo hagan. Es decir, servir. Tenemos que hacerlo el más pequeño. El que se hace el más pequeño será el más grande en el cielo. El que se hace el más grande será el más pequeño. El que se humilla, Dios le ensalza. El que se ensalza, Dios lo humilla. Pero transformado, ¿para qué? Gloria a Dios. Dice: para que podáis comprender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Solo cuando nosotros nos dejamos dirigir por su Espíritu Santo es que nosotros podemos comprender la voluntad de Dios. Mientras nosotros continuamos pensando de la misma manera, en la manera carnal, en la manera que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron nuestros maestros, vamos a seguir pensando en la manera terrenal, con la carne, con la mente carnal, con la carne física. Y el hombre material no puede comprender las cosas espirituales. Si tú tratas de comprender lo espiritual con la mente carnal, no lo va a entender, porque van a ser locuras. Vamos para el versículo 3. Digo
pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de que el que debes tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengan un concepto más de lo que deben tener. En otras palabras, Pablo viene siendo aquí en este momento, Pablo está siendo un consejero. Le está dando consejo a la iglesia de los romanos y ahora este consejo nosotros lo estamos cogiendo. Consejo dirigido por el Espíritu Santo. Lo dice por la gracia que me fue dada. Porque él dice, a mí Dios me llamó y yo quiero aconsejarle. Yo quiero ayudarle para que ustedes se parezcan más a Dios, para que ustedes sean imitadores de Cristo, así como él le dijo en la primera de Corintios, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. So él dice que no tengamos ningún concepto más de lo que debemos tener. Básicamente él dice, no te creas mejor que otro. Mira, mejor autoexamínate, le está diciendo. Y primero piensa bien por la gracia de Dios, por la fe que Dios te ha dado. Piensa bien quién tú eres, a dónde tú estás, antes de que tú te creas la mejor persona, antes de que tú te creas la última Coca-Cola en el desierto. Como el profeta Elías, antes de que tú te creas que tú eres el último que queda. Cuando él dice, Dios, procuran matar, han matado todos los profetas y solo quedo yo. ¿Qué fue la divina respuesta? Ay, papacito. Si yo me he reservado 7,000 profetas que no han doblado rodilla ante Baal. En otra manera, Pablo le está diciendo, autoexamínate por la gracia de Dios y darte cuenta que no tenemos que tener ningún concepto más alto, porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo permite. ¿Qué dijo Jesús? Cuando hagamos esto, siervos inútiles somos porque hacemos lo que Él permite. No podemos tener un concepto más del que debiera tener. Nosotros no nos gloriamos de lo que hacemos. Porque si yo oro por un enfermo y el enfermo se sana, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Si yo puedo desglosar la palabra de Dios y dar estudio bíblico y predicar, no soy yo. Es la sabiduría que el Espíritu Santo me ha dado a mí para yo poder exhortar y enseñar. Si vamos a ver la realidad mía, en la escuela yo soy más bruto que yo no sé quién. Yo no me acuerdo de nada. Yo leo una cosa y no me acuerdo. Es la misericordia de Dios, la gracia de Dios que yo puedo acordarme de versículos de la palabra, que yo puedo entender la palabra, porque el que ilumina la palabra, el que da entendimiento es el Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, que no necesitamos maestro, porque la unción que fue derramada en nosotros nos enseña. El Señor mandó el Espíritu Santo para que nos enseñara, para que nos dirigiera. El Espíritu Santo es que hace todo. No podemos tener un concepto más del que debemos tener. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. El que tiene un concepto más alto del que tiene que tener no quiere servir. Y no va a hacer lo que cree que es menor que él. Yo, limpiar los baños de la iglesia. Yo tengo colegio. ¿Qué Dios se cree esta persona? No tengamos ningún concepto más alto que el que tengamos. La gracia de Dios, yo fui al colegio, soy maestro secular, pero si Dios no lo permitiera, si Dios no me diera la habilidad, si Dios no tuviera gracia sobre mí, yo no lo pudiera hacer. Yo no lo pudiera hacer. Cuando yo fui al colegio, yo comencé el colegio en el 1991. Yo recibí mi maestría en el 2014. Porque yo fui bruto, yo no tenía gracia, yo no ponía a Dios primero. Yo me colgué los primeros 3 años de la escuela. Yo regresé para atrás en el 2012, por la gracia de Dios me permitió, cuando regresé a sus caminos, cuando estaba buscándole. Y Él a mí me dio gracia con los maestros, me dio gracia que me dio toda ayuda, me ayudó. Y aún con mi deshabilidad de mi vista, Él pudo ayudarme a yo graduarme magna cum laude. Pero esa es la gracia de Dios, no soy yo. Yo lo reconozco. Yo no puedo tener un concepto más de lo que yo pueda tener. A mí me molesta a veces cuando la gente se cree que yo me estoy echando, y no que me molesta que estoy enojado, sino que me duele por dentro porque ellos se están llevando por apariencia. Porque yo en realidad no soy nada. Yo soy una persona que yo no me acuerdo de muchas cosas. Yo no me acuerdo de muchas cosas. Es la gracia de Dios que Él me ha dado a mí.
que Él ha puesto en mí. Alabado Dios. Vamos por el versículo 2, 4, que aquí es que vamos a entrar a algo bien lindo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Él ahora va a comenzar a hablar de las diferentes funciones que hay en la iglesia en el cuerpo de Cristo. Que Dios ha puesto, que Cristo ha establecido para que nosotros podamos edificarnos los unos a los otros, para que podamos llegar a la unidad de la fe del varón perfecto, que es Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios, para que podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer. Una persona no lo puede hacer todo. Y él comienza a hablar de eso, pero antes de ir ahí, yo quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 12, porque él habla de esto también ahí. Y ahí yo creo que lo explico un poquito más claro a los Corintios. Y vamos a leerlo aquí antes que continuemos en Romanos. Corintios capítulo 12, Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Porque así como en el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y también Cristo. Porque también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora vamos al versículo vive Dios, 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo. Y si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo. Si todo el cuerpo fuesen ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuimos porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Gloria a Dios. En la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, hay muchos miembros. Y Pablo usa la analogía del cuerpo, que está la oreja, la nariz, los ojos, la boca, la mano, los dedos. Y cada miembro tiene su función que ayuda al cuerpo en total a hacer lo que necesita. La mano me ayuda a coger cosas. Los ojos, el que tiene ojos buenos, le ayuda a ver. El oído para oír, la nariz para oler. Si todos fuéramos ojos, entonces ¿dónde está la nariz? Por eso él está diciendo, si todos fuéramos pastor,
¿dónde estarían las ovejas? Si todos fuéramos ovejas, ¿dónde están los pastores? Si fuéramos todos evangelistas, ¿quién va a pastorear? Si fuéramos todos apóstoles, ¿quién va a pastorear? Si fuéramos todos maestros, si fuéramos todos profetas. Por eso Dios constituyó y por el Espíritu Santo dio dones, repartió dones como Él quiera. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, y cada uno de nosotros tenemos que mantenernos en la función donde Dios los tiene. Y ahora es que eso es lo que Pablo va a hablar, porque en el servicio servimos por amor. Vamos a servir por amor, pero tenemos que quedarnos a donde Dios nos puso. Dios nos puso a todos para repartir comida. Dios nos puso a todos para predicar en la calle. Dios nos puso a todos para limpiar baños. Dios nos puso a todos para, aleluya, a repartir tratados. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En una iglesia no todos podemos repartir comida. No todos podemos ir a dar comida, porque entonces ¿quién va a ir a evangelizar? No todos podemos predicar a la misma vez en la calle, porque ¿quién va a repartir tratados? ¿Quién va a discernir y a ministrarle a las almas que están en la calle cuando uno está predicando? Si todos vamos a predicar en la iglesia, ¿quién va a oír? Si todos vamos a cantar, tenemos que mantenernos en el lugar donde Dios nos puso, en la gracia que Él nos dio, en la fe que Él nos dio. Vamos a ver el versículo 5, porque de aquí es que comienza Él a explicar esto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todo miembro los unos de los otros. Es decir, que todos los miembros dependemos lo uno de lo otro. Por eso Dios a nadie le ha dado todos los dones, porque tenemos que depender el uno del otro. Yo tengo que ser edificado por lo que mi hermano trae, lo que Dios, la gracia que Dios le ha dado, y Él va a aportar en la iglesia. Yo tengo que ser edificado. Yo tengo que edificar a mis hermanos con lo que Dios me da. Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros en amor, por amor a Cristo. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Si Dios te puso como un profeta, profetiza conforme a la fe que Dios ha depositado en ti. Cada don que Dios dio tenemos que utilizarlo conforme a la medida de la fe que Dios nos dio. A cada uno de nosotros se nos dio una fe diferente, una medida de fe diferente. Cada uno de nosotros tenemos que ministrar lo que tenemos conforme a la medida de la fe que Dios ha dado. Si el de profecía, profetice conforme a la medida de la fe. Y eso tiene que ir basado en la palabra de Dios. Versículo 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El 8. Vive Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira cómo él dice: el que enseñe en la enseñanza, el que sirva en el servicio. Básicamente él está diciendo el don que Dios te dio, el llamado que Dios te dio. Quédate en ese llamado, usa tu don, usa la administración que Dios te dio, y no te metas en el terreno de otro. En la iglesia todos tenemos nuestra propia función. No todos vamos a repartir comida, no todos vamos a predicar en la calle, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos a ser músicos, no todos vamos a tocar el piano, no todos vamos a tocar guitarra, no todos vamos a tocar la batería, no todos vamos a cantar. No todos vamos a exhortar, pero a mí me gusta que dice el de exhortación
en exhortación, porque aún eso es un don que Dios le da a los miembros, en exhortar a los hermanos de la iglesia. La predicación, la enseñanza, la exhortación son dones que Dios le da a miembros de la iglesia para que puedan exhortar a los hermanos, para animarles sus ánimos, para mostrar cuando están saliendo un poco del lugar. No solo el pastor es el que exhorta a una iglesia. Si el pastor es la cabeza de la iglesia, si el pastor es el que trae doctrina, siempre y cuando la traiga conforme a la palabra que Dios dejó en el Nuevo Testamento, la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles, el pastor tiene todo derecho de corregir toda doctrina, de enseñar toda doctrina que es basada en la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Porque dice Jesús en Mateo 26, creo que es Mateo 28, perdona, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarde todas las cosas que yo os enseñé. Jesús vino para traer su propia doctrina, para arreglar la doctrina que estaba torcida del Antiguo Testamento, de los fariseos, de los escribas del pueblo de los Israel. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que seguir la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Y me salí del tema, vamos para atrás. Vamos a entrar para atrás. Déjame entrar para atrás de la ventana, que entré en una ventana que no quería entrar. No todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser maestros. En lo que Dios nos puso, vamos a hacerlo. Si en la de enseñanza, enseña. Si en la exhortación, exhorta. Si en servir, sirve. En donde Dios te puso, en la gracia, en la fe que Dios te ha dado, hazlo conforme a esa fe. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento, que sea un amor sincero, que sea el amor de Cristo, que sea el amor que está en 1 Corintios capítulo 13, porque dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Qué dice en 1 Corintios 13? El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo, no busca lo indebido. El amor no es jactancioso. El amor no es agravio. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor entre nosotros que sea sincero, que sea de verdad. Que si ese amor puro, que si yo te digo que te amo, es porque te amo. No que te diga que te amo y por atrás te peto una cuchilla, te peto un cuchillo atrás. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor, porque es por amor y tiene que ser sincero. Si tú estás dando comida o estás sirviéndole a la comunidad y te salen con grosera y tú le sales con grosera para atrás, falta amor en ti. Tiene que servir con amor y que sea sincero. Alabado Dios. El versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriendo los unos a los otros. Disculpa que ya mientras más la luz me dé los ojos, menos puedo ver por las retinas que están desprendidas. Pero dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, el amor de los hermanos, ese amor cristiano que está agradecido de lo que Dios ha hecho en nosotros. El versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, constante en la oración. Este versículo me gusta. En lo que requiere diligencia, no, pero básicamente, no diligencia, básicamente, no sea un perezoso. No vaya nada más a tomar asiento en la iglesia. Que nada más va a la iglesia, oye el culto, te va a tu casa y nunca trabaja en la obra de Dios. Cuando dan comida, cuando dan el servicio en la calle, cuando hacen cosas. No sea perezoso en la obra de Dios. Trabaja para el Señor, porque el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Tenemos que servir, y si tú eres perezoso, no estás sirviendo.
Y el versículo 12. Gozaos con lo que se... Gozaosos en la esperanza, sufriendo en las tribulaciones, constante en la oración. Vamos para el 10:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo con la necesidad de los santos. Esto me acuerda a Santiago, el libro de Santiago, que nos dice, la fe sin obra es muerte. Muerta. Si tuvo un hermano con necesidad y le dice, hermano, vamos a orar por tu necesidad, y tú puedes suplirla y no la suple, pues tú fue muerte, muerta. Nosotros tenemos que compartir la necesidad de los otros. Si un hermano tiene una necesidad y tú puedes suplirla, súplela. Porque el carácter ideal se manifiesta en servicio por amor. La necesidad de los santos. Mira, termino con esto. En la primera carta de Corintios, al final, Pablo está hablando de la ofrenda a los santos. Y él dice, como yo le ha pedido a los hermanos de Macedonia, le ha ordenado a los hermanos de Macedonia, ustedes le digo que hagan lo mismo. Pablo, la única orden que dio para pedir dinero, para colectar dinero, era para colectar ofrenda especial para los santos. Él dijo, colectarla una vez a la semana para cuando yo esté, no estén ahí en el medio, recogiéndola en el medio que yo estoy y no haya estorbo. Si vamos a 2 de Corintios, al capítulo 8 y 9, él está hablando la iglesia de los tesalonicenses, que aunque no eran ricos y sufrían mucho, quisieron aportarle la necesidad de los cristianos en Jerusalén, en Judea. Porque había muchos cristianos que estaban en necesidad, porque ahí en Judea, en Jerusalén, había mucha persecución. Y aunque los otros tenían persecución, pero esta gente estaban peor, estaban en miseria. Y él pidió que colectara ofrenda para darle a ellos, para servir a la necesidad de los santos. Nosotros, basado en la enseñanza de los apóstoles, tenemos que participar en la ofrenda para los santos, en ayudar la ofrenda para los santos, el que está en necesidad, no para todo aquel que te está pidiendo dinero para construir esto, para arreglarle esto, para hacer lo otro. Vamos a ver las hermanos, las hermanas, las familias que no tienen comida. No tienen dónde vivir, o tienen dónde vivir, pero no tienen ropa, no tienen fornitura, no tienen lo que necesitan para sustentar a sus hijos, no tienen. Vamos a suplir la necesidad de ellos si nosotros podemos. Este estudio, esta prédica es bien linda. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Y como nosotros tenemos que seguir al ejemplo supremo, que es Jesús, Él vino a servir. Él no vino para que le sirvieran. Vamos a tomar este estudio y vamos a vivirlo, aplicarlo a nuestra vida, para que nosotros podamos servir por amor a los necesitados, a los santos, a los que están en la calle desamparados. Porque la imagen de Dios se reflexiona a través de nuestro servicio por amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video te ha edificado, si otro de mis videos te ha edificado, te pido que lo comparta con otros para que otros sean edificados también por la palabra del Señor. Si esta es la primera vez visitando este canal o no te has suscribido todavía, suscríbete para que me ayuden. Así otros son edificados. Por favor, compartan estos videos, suscríbanse. Si no ha tocado la campanita de notificación, por favor, tócala para que sean edificados. Padre Santo, te damos gracias que tú hoy nos has dado la oportunidad
de hacer este estudio, esta prédica, Padre. Yo te pido que cada hermano que venga a ver este video, a ver este estudio, Señor, sea edificado. Señor, que esta palabra penetre en su corazón, entre en su mente. Tú da la grave ahí para que nosotros comprendamos y entendamos y comencemos a servir por amor, Padre, por amor a las almas, que tengamos ese amor que tú tienes, que sufre, Señor, que de tal manera nos amaste y mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, porque así tú mostraste el amor, mandando a tu Hijo y muriendo por nosotros. Era tu manera de decir te amo. Señor, ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo y poder, Señor, compartir, Señor, el servicio con los que necesitan. Padre, bendice cada hermano, cada hermana que ha venido a ver este video. Señor, fortalécelo, glorifícate en la vida de ellos, Señor. Oh, Señor, cumple tu propósito en ellos. Si hay algún enfermo, Señor, en este momento yo te pido que tú lo sanes por la misericordia tuya, por amor a Jesús, y en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Este ha sido tu hermano en Cristo Jesús, Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar, y hasta la próxima.